Bien, gracias. Mire, Harry, la verdad es que podría venderle mucho más que 100 acciones y pero le pido que empiece con poco para que vea lo que puedo hacer por usted. Muy bien, de acuerdo, probemos. Estupendo. ¿Me está diciendo que si se lo invierto en Union Carbide a 7 y se lo recupero a 32? Texas Instruments a 11 y se lo recupero a 47. US Steel a 16 y se lo recupero a 41. No me diría en estos momentos, Chester. Consígueme unas cuantas miles de acciones de Disney ahora mismo. ¡Vamos! ¿Permites que hagamos esta entrevista? Claro que sí. Vale, pues comenzamos. Es Lucas García, encantado. CEO y fundador de Sociedad Mood. Y bueno, quería comenzar la entrevista con ¿qué es para ti el éxito? Wow. Para mí el éxito es hacer las cosas que te apetecen siempre, ¿no? El éxito para mí es felicidad. Si no estoy haciendo las cosas que quiero hacer, seguramente esté triste y eso no me llevará al éxito nunca. Entonces, para mí pasa siempre por hacer las cosas que te gusten, que te motiven, que te apasionen. Ahí serás grande. Entonces, ¿tú has conseguido el éxito? Sí, yo estoy en el éxito. Y como emprendedor, ¿qué es lo más difícil que ha parecido de ser emprendedor? Lo más difícil de ser emprendedor es gestionar a la gente. Y nada más, ¿no? De mi historia como emprendedor, lo más difícil es gestionar a la gente, sus emociones, que crean en el proyecto, que crean en ti, quitarles el chip de la empresa tradicional de la cabeza, intentar que piensen de forma diferente. Es la gente. Una vez tienes bien claro tus principios y los sabes transmitir a la gente, ahí seguramente te funcione la historia, porque teniendo en cuenta obviamente que tenemos un buen producto o un buen servicio, ¿no? Si no partimos de eso, seguramente haya un problema. Bueno, como emprendedor, seguramente habrás tenido que vender tu idea, tu proyecto alguna vez. ¿Qué es lo que más se valora en la persona que está intentando vender su idea? Lo que más se valora en la persona... O sea, aparte de que la idea sea buena, ¿qué es lo que más valorarías tú de alguien que te está intentando vender una idea, un proyecto? La actitud. La actitud por encima de todo, ¿no? Cómo destila la pasión, cómo destila la diferenciación, cómo destila la actitud que tiene con su idea, con su proyecto. Si tienes actitud y ganas, puedes conseguir cualquier cosa. Si piensas que necesitas suerte o dinero o algunos factores quizá más externos, seguramente no te funcione la película. ¿Has fracasado alguna vez como emprendedor? He fracasado todos los días. Si me fracaso todos los días, vamos mal, Vamos mal. Y dinos algo que podamos hacer para cuando presentas tu proyecto, estás presentando tu idea y fracasas. ¿Cómo hacer eso para crecer en vez de venirte abajo? Bueno, siempre hay que tener una actitud positiva ante el fallo. Digamos que hay diferentes tipos de fallos, ¿no? Los fallos provocados porque te has ido por un sitio que no deberías haberte ido, entonces eso obviamente es un fallo que te suele hacer más daño que un fallo que crees que vas a conseguir un resultado, te tiras a la piscina y consigues otro, ¿no? Este es el bueno, este es el que hay que sacar aprendizajes muy claros de este tipo de errores y siempre mirarlo con actitud positiva. Siempre tienes que tener en la cabeza que no siempre vas a conseguir el éxito a la primera, entonces se trata de ir tirando piedras, de ir tirando cosas al aire y alguna va a funcionar, pero si te vienes abajo al primer error, ahí seguramente. Última pregunta corta, ¿qué opinas de los negocios con amigos? Complejos, muy complejos. Yo no lo haría. Yo no lo haría, pero aquí cada uno tiene su enfoque y su approach. Bueno, pues ya hemos terminado. Muchas gracias por la entrevista. Venga, voy a la cámara, ¿no? Twitter. Experiencias. Emprendedor. Online. Competencia. Líder. Objetivo. Inventar.
diversificado. Estamos entrevistando a David Moreno, que es cofundador de Hawkers, y bueno, ¿te ofreces a hacer esta entrevista? Libremente, sí. Sí, pues encantado. David. Lo primero, ¿qué es el éxito para ti? El éxito para mí es ver a la gente que tengo alrededor feliz. Vale. Según tu experiencia, ¿un gran vendedor se nace o se hace? Un gran vendedor se nace y se hace. Las dos cosas. ¿Cuál es tu mayor virtud en ventas? No seas humilde, lo que más resaltarías de tu habilidad como vendedor. Yo creo que, como comentabas antes, algo que se nace es la pasión, ¿no? Y al final es el mayor activo que uno tiene es vender o comunicar con pasión. Si tú estás enamorado de tu idea, eso se transmite y se contagia bastante emocionalmente. El miedo y el fracaso son como dos grandes losas que hace que mucha gente no se lance. Vosotros creo que tuvisteis una aplicación parecida a Wallapop que se llama Salud, sí, que no tuvo los resultados esperados. ¿Fue muy duro ese impacto? Para nada, de hecho no lo recordamos ni siquiera como un impacto, simplemente fue un paso más. Hubo un momento en el que tuvimos que aparcar el proyecto y pasar a lo siguiente, pero ningún tipo de trauma, ningún tipo de... ¿Cómo hacer frente cuando un cliente te dice que no, en ese mismo momento, sigues insistiendo, el bajón es muy fuerte? No sé. Cuando un cliente Sí, dice que no, un cliente importante. Siempre pienso que hay que sentarse en cualquier mesa de negociación con una mejor alternativa a un acuerdo negociado, con lo cual siempre nos sentamos a cualquier mesa pensando, si nos levantamos aquí somos igual de felices. ¿Cuál es la peor situación que os ha pasado? Porque nos ha contado de los Lakers, que son como que es la leche, pero ¿qué experiencia negativa has tenido, la que resaltas? A nivel empresa, creo que a día de hoy tampoco podemos resaltar una en concreto. Hemos tenido muchas cada día y problemas que en el día a lo mejor te atormentan un poco y te hacen pensar que todo se va al garete. Pero a nivel personal yo creo que es un poco la presión de que esto crezca tan rápido y hay tantas cosas que se te vienen a la cabeza y tantas personas que te cuentan cosas o lees o ves y tal, y yo creo que esa es la mayor presión. ¿En qué momento decidisteis que las gafas de sol iba a ser un negocio tan rentable como lo habéis conseguido hacer? En realidad no lo decidimos nosotros, en realidad lo decidió el mercado. Nosotros estábamos probando, lanzando distintas alternativas y esta fue la que el mercado dijo que funcionaba. ¿Creéis que has tenido suerte en tu negocio de Hawkers? Antes en la charla ya me han hecho esta pregunta y creo que el factor suerte no es justo incluirlo en esto porque realmente hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha perseverancia y sí que hemos tenido suerte de contar con personas que se han ilusionado con el proyecto, la suerte de haber sentido siempre la sensación de que estábamos en un proyecto grande y no hemos escuchado a todos los demás, a todo el entorno que decía que esto no era posible. Sí, como suele decir, la actitud trae la suerte al final, porque si estás positivo te va a acabar viniendo un trabajador. ¿En qué momento decidisteis que vuestro negocio se iba a basar en el e-commerce, todo el marketing digital, que iba a ser toda su actividad? Creo que no nos planteamos nada distinto, creo que no había alternativa casi. Casi todos teníamos claro que queríamos hacer algo online porque uno de nuestros libros de cabecera era el de la semana laboral de 4 horas, en el que hablan de una vida en la que tú puedes estar viajando y puedes estar dedicando poco tiempo realmente al trabajo y puedas tener cierta libertad y teníamos en mente el hacer algo que nos posibilitara el vivir una vida, siempre dibujar un escenario en el que te sientas cómodo, ¿no? Si triunfas y si te sale bien, pues que realmente sea bueno para ti. Vale, muchísimas gracias. Instagram. Ambos. Emprendedores. Creo que ya no tiene sentido hablar de uno o de otro, todo eso. Hamburguesa del In-N-Out. Monocompetente. Soy pastor de apellido, pero creo que hay que trabajar con un liderazgo natural mejor que
Inventar o copiar. Tengo que elegir una de las dos. Inventar y copiar. Ambas cosas son bastante legítimas. Hoy en día todo el mundo cree que el sector tecnológico únicamente se concentra en Silicon Valley, pues se equivocan. Empresas como Copermática, situadas en el corazón de La Mancha, ofrecen servicios tecnológicos para todas las pymes de España. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Ismael Grande, el director comercial de Copermática. Muchas gracias, Ismael, por aceptar la entrevista. Muy bien. Vamos a hablar de lo esencial, de las ventas. ¿Vender es fácil? Vender es mucho más. Vender es mucho más que el simple acto transaccional de vender un producto. Uno cuando comienza, por la inexperiencia, siempre realmente se centra mucho en el producto, y como te decía al principio, la venta es mucho más que un simple producto de una relación transaccional. Hay que conocer al cliente, hay que de alguna manera descubrir las necesidades reales del cliente y en ese proceso pues llegar a convencer, ¿no? A convencer al cliente de que realmente lo que le estás ofreciendo es lo que necesita. ¿Qué es lo que siente uno cuando consigue una venta? Bueno, la satisfacción de conseguir el reto que uno se propone al principio, pues como cualquier reto en la vida, ¿no? Es muy gratificante, y cuanto más complejo y más te cuesta, la satisfacción es mucho mayor. La parte de la persuasión del cliente, ¿un vendedor tiene sus técnicas propias? Bueno, aquí de esto hay mucha literatura escrita sobre la venta, ¿no? Yo en mis 30 años de experiencia en el sector de las ventas, pues he llegado a descubrir que mi técnica es ser yo mismo, y sobre todo una cosa fundamental es conectar en el primer momento con el cliente. Si esa conexión con el cliente no existe, realmente el trabajo va a ser duro. Hablando de eso, cuando tienes una cita con el cliente, ¿te fijas mucho en su aspecto físico, lo analizas, sabes cómo puede ser? La verdad es que después de tanto tiempo es algo que se va adquiriendo, y es como una especie de radiografía que uno tiene, y en los 4 primeros segundos uno se hace un análisis de qué tiene delante, y en función de eso pues vas un poco entrando te vas adaptando, ¿no? Vas empatizando con el cliente y vas estableciendo esa conexión necesaria, imprescindible, pues para desarrollar todo el proceso de persuasión, ¿no? ¿Y la presencia del propio vendedor piensas que es importante? Yo creo que es muy importante el causar una buena imagen, que está relacionado con la empatía y sobre todo pues los modales, ¿no? La actitud que tiene que tener el comercial, el vendedor con el cliente, ¿no? Yo me gusta diferenciar el concepto de comercial respecto al de vendedor, ¿no? O sea, como te decía al principio, vender es mucho más y no es una mera acción transaccional en la que uno tiene un producto y el cliente la compra, ¿no? Aquí hay un proceso bastante laborioso, largo, y en este proceso evidentemente es muy importante la actitud del comercial. El comercial es alguien que conoce en profundidad lo que está vendiendo, que debe de conocer en profundidad a quién tiene al otro lado y hacer que ese proceso pues de alguna manera confluya en unos resultados óptimos que es la venta. Y el conocimiento del producto, de la organización de la empresa. El conocimiento del producto es muy importante. Tiene que tener esos atributos. Claro, es lo que te decía, el vendedor de alguna forma, yo no me gusta decir la palabra vendedor, aunque en definitiva de lo que se trata es vender, pero me gusta denominar mejor comercial, ¿no? Porque la diferencia que yo establezco entre un comercial y un vendedor está en los conocimientos que tiene el producto y sobre todo hacer llegar al cliente, despertar esa necesidad que pueda tener el cliente sobre esos productos y hacer que el producto que tienes encuadre perfectamente la necesidad del cliente. O sea, estamos hablando de que comercial es como una evolución del vendedor. Sí, bajo mi punto de vista sí, bajo mi opinión es eso.
¿La ética va de la mano en la venta? Bueno, el comercial profesional no puede, vamos, bajo mi punto de vista y mi experiencia, vender una moto, como se dice vulgarmente, es contraproducente, porque ahí matas esa confianza que te has ganado del cliente, la matas y bueno, y ahí termina tu relación futura con el cliente. Con lo cual, yo creo que es muy importante la profesionalidad del comercial y trasladar al cliente cosas que le sean de utilidad y que además, pues con el paso del tiempo, el cliente vea que realmente le has asesorado bien, le has aconsejado bien y por lo tanto eres su hombre de confianza para posteriores transacciones. Mucho se habla, los gurús de ventas siempre están hablando de éxitos. A mí me gustaría hablar de los fracasos. Que de los fracasos aprende, ¿no? En esta vida. ¿Qué fracasos te ha pasado que hay que cambiarlo? Bueno, pues como decías al principio... Una mala experiencia en la venta. Hay muchas, ¿no? Hay muchas historias que contar en este aspecto, ¿no? Después de tantos años y muchas veces también esa puesta en escena rigurosamente estricta o rigurosamente escogida de manual, pues muchas veces tienden en fracaso, el ir demasiado encorbatado, demasiado empaquetado, ir demasiado serio de cara al cliente. Uno tiene que saber primero a qué tipo de cliente va a ir y mimetizarse a esa situación, ¿no? Yo recuerdo, unos productos que teníamos al principio que iban destinados al mundo agrícola y bueno, mi obsesión era siempre ir perfectamente maqueado de cara al cliente y esto muchas veces y cada vez más lo que produce es una especie de barrera entre el cliente y el comercial, ¿no? Es decir, pone ahí como un muro, ¿no? Es decir, oye, este que viene tan maqueado y tal... Te quedas más bajo la idea de ir bien arreglado, pero no bajo la idea de... Correcto. Sí, muchas veces se pierde en la imagen, sí, más que en lo que te decía al principio de empatizar con el cliente. Una vez que después vendes algo a un cliente, ¿cómo se lleva el servicio postventa? ¿Se hace muy pesado? ¿Qué consejo nos das para mantener a ese cliente para el servicio postventa? Porque no es simplemente la venta, ¿no? Luego hay un tiempo que estás con el cliente. Esa es mi frase final, que termino siempre con la conclusión de la firma de un contrato con el cliente. Y es que aquí empieza nuestro verdadero negocio. El verdadero negocio comienza con que el cliente esté satisfecho. Si el cliente no está satisfecho, habremos conseguido una venta, habremos conseguido un cliente más, pero que tiene los días contados, con lo cual realmente el negocio empieza cuando el cliente empieza a percibir que realmente lo que tú le has trasladado, lo que tú le has convencido, lo que tú le has vendido al final es de su utilidad. Y es donde empieza realmente el negocio. Y las empresas, que somos puramente empresas comerciales, en definitiva lo que buscamos es la repetición del cliente, que el cliente vuelva a acudir a nosotros para repetir en sus consumos, ¿no? Del tipo que sea. La clave de este negocio que se mantenga es que sigan estando los clientes de siempre. Efectivamente, que repitan, que vuelvan a repetir, que sigan confiando y que el servicio postventa, que forma parte también de otra parte importante de la facturación, pues se siga repitiendo y se siga incrementando, ¿no? ¿Qué más duro, la venta o el servicio postventa? ¿Qué cuesta más? Bueno, es mucho más complicado mantener a un cliente que crearlo nuevo, ¿eh? Es decir, lo que te comentaba antes, a un cliente no le puedes vender ninguna fantasía porque enseguida esto se ve, y sobre todo en los clientes del siglo XXI, donde lo que el cliente de hoy tiene gran información, tiene un montón de referencias, donde poder comparar, y al cliente no le puedes contar ninguna cosa que no sea cierta, porque a corto plazo te descubren, ¿no? Entonces esto, como te decía, lo que hace es romper esa confianza que es tan difícil de ganar con el cliente. Con el cliente, uno de los elementos principales es ganarte la confianza y que cualquier cosa que tú le ofreces al cliente, pues lo vea como tu aliado, que le estás ofreciendo algo que a su empresa o a su organización le va a ser de utilidad. Entonces es muy importante que no se rompa ese vínculo de confianza. Llegó la crisis en el 2008 y ¡pum!, caen las ventas, como en todas las empresas. ¿Cómo se lleva todo este tema? ¿Cuándo ves que
cuando ves que cuesta el doble de vender, ¿cómo reacciona la empresa y qué cambios ha de hacer? Bueno, aquí hay que tener mucha cintura. De hecho, en 2008, final de 2008 que empezó la crisis, ya se atisbaba lo que venía encima. En primero de 2009 el cliente dejó de consumir, muchas empresas cerraron y aquí hay que tener aquí hubo que tener una cintura muy ágil para adaptarnos a la situación. Adaptarnos a la situación en el sentido de que, bueno, en una empresa lo más importante son los clientes y si los clientes se diezman o no existen, pues uno tiene que tratar de inmediatamente ser creativo y poner las medidas de adaptación a esa nueva situación de manera urgente con el objeto de adaptarse a ese momento. Líder. Líder este es un tema interesante. Ahí nosotros, dentro de nuestro departamento, lo que hacemos es, tenemos un leitmotiv que decimos hay que liderar al cliente. El cliente tiene que estar liderado. Liderar al cliente es multiplicar la empatía y la atención al cliente. ¿Y líder como empresa? Líder como empresa, pues hacer que los demás te sigan, poniendo de alguna manera, teniendo claras los procedimientos de dirección y sobre todo hacer que el equipo se sienta cómodo y a gusto. Pues muy bien. Muchas gracias, Ismael, por la entrevista. Ha sido un placer. Hemos aprendido todos un poco más de ventas y nada, hasta la próxima. Relacional. Racional. Innovación. Objetivo. Empresario. Líder. Estrella. Cena empresarial.